Vamos a hablar de un tema muy serio, conducir bajo los efectos del alcohol. Es una de esas decisiones que, bueno, a veces parece que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero la realidad es que en España es uno de los delitos más habituales. Y ojo, con consecuencias que pueden ser devastadoras. Hoy vamos a ver en detalle qué pasa cuando alguien se enfrenta a un control y, sobre todo, dónde está esa línea tan fina que lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la gran pregunta, la que todo el mundo se hace. ¿En qué momento exacto tomarse algo y coger el coche pasa de ser una simple multa a ser un delito penal? Un delito con todas las letras, ¿eh? La mayoría de la gente cree que la respuesta es fácil, pero nada más lejos de la realidad. Hay matices, y son esos matices los que pueden dar un susto, pero un susto de los grandes. Venga, pues vamos al lío. ¿Multa o delito? Vamos a ver dónde está esa famosa línea que los separa todo. Porque aquí está la clave. La diferencia no está solo en cuánto se ha bebido o no, sino en cómo ese alcohol afecta a la manera de conducir. Y es justo aquí donde la cosa se empieza a complicar y la verdad se pone interesante. Hay una cifra mágica, por así decirlo, que lo cambia todo de golpe. Y es esta, 0,60 miligramos por litro en aire expirado. 0,60. Si el alcoholímetro llega a ese número o lo supera, se acabó. No hay más que hablar. Es delito, automáticamente. Da igual si se iba conduciendo de maravilla, da igual todo. La ley aquí es clarísima, no deja lugar a dudas. Pero atención, porque aquí viene la curva, lo que casi nadie sabe. Se puede cometer un delito incluso dando por debajo de esos 0,60. ¿Cómo? Pues muy fácil. Imagina que la tasa es más baja, no sé, 0,45. Pero la policía ve que el coche va haciendo eses o da un frenazo raro, en fin, que la conducción está claramente alterada. Pues en ese momento, lo que era una multa se transforma en una acusación penal. Así de simple y así de serio. A ver, para que se entienda bien la diferencia, que es abismal. Una sanción administrativa, la multa de toda la vida, pues mira, duele. Claro, te quitan dinero, te quitan puntos del carnet, pero ya está, el mal trago se pasa. Ahora, un delito penal, eso es otro mundo. Un delito penal significa que hay un juicio, que hay un juez y que deja una mancha para siempre los antecedentes penales. Estamos hablando de jugar en otra liga completamente diferente. ¿Y qué pasa con las drogas? Pues es una historia muy parecida, la verdad. Si en la prueba de saliva se da positivo, eso de primeras es una sanción administrativa, una multa gorda, sí. Pero para que la cosa pase a ser un delito, la policía tiene que ver algo más, tiene que poder demostrar que esas sustancias estaban afectando a la forma de conducir. O sea, de nuevo, la clave no es solo tener la droga en el cuerpo, sino el efecto que tiene al volante. Vale, pongámonos en el peor de los casos. Si ha cruzado la línea, es delito. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa exactamente? Pues las consecuencias son mucho, pero mucho más serias de lo que la gente se suele imaginar. Esto no es una broma, no es una multa más. Estamos hablando de algo que puede cambiar una vida por completo. La condena siempre tiene dos partes. Siempre. Por un lado está la pena que elige el juez, que ahora veremos cuáles son. Pero por otro lado, hay algo que va sí o sí, que es innegociable, la retirada del carné de conducir. Y no por un mes, no, hablamos de entre 1 y 4 años sin poder conducir. De esta segunda parte, que quede claro, no se escapa nadie. Vale, ¿y cuáles son esas tres opciones que tiene el juez para la pena principal? Pues son estas. Primera, prisión, de 3 a 6 meses. Segunda, una multa económica, que no es un pago único, sino que se paga a lo largo de 6 a 12 meses. Y tercera, trabajos en beneficio de la comunidad, entre 31 y 90 días. El juez tiene que elegir una de estas tres. Y hay que recordar lo que acabamos de decir. A la pena que elija se le suma siempre, siempre la retirada del carnet. Y llegamos a una de las consecuencias de las que menos se habla, pero que puede ser de las peores a largo plazo, los antecedentes penales. ¿Y esto qué significa en el día a día? Pues significa problemas. Problemas para encontrar ciertos trabajos, para presentarse a una oposición o incluso para conseguir un visado para viajar a según qué países. Es literalmente una sombra que persigue durante años. Y por si todo esto fuera poco, ahora viene el golpe al bolsillo, el que puede ser la ruina económica de verdad. Si además de dar positivo se tiene un accidente, el seguro, al principio, pagará a los afectados. Pero luego se dará la vuelta y reclamará al conductor condenado hasta el último céntimo. Y no hablamos de 1.000 euros, hablamos de cifras que pueden llegar a cientos de miles de euros, una deuda que puede arruinar a cualquiera de por vida. Bien, imaginemos la escena. El control, el agente se acerca y pide que se sople. Y en ese momento de nervios, a mucha gente le pasa por la cabeza la misma idea. ¿Y si me niego? Puede parecer una escapatoria, una forma de evitar el problema, ¿no? Pues es justo lo contrario. Es probablemente una de las peores decisiones que se pueden tomar en esa situación. Entonces, ¿es una buena idea negarse a hacer la prueba? ¿Sirve para algo? ¿Es una estrategia inteligente? La respuesta es un no rotundo. No, no y no.
De hecho, como vamos a ver, es que puede ser muchísimo peor. Porque, vamos a ver, negarse a soplar o hacer el test no es una forma de salir del lío. Es que el propio acto de negarse ya es un delito distinto, independiente, que está ahí en el artículo 383 del Código Penal. O sea que en lugar de evitar un problema, lo que se está haciendo es crear uno nuevo y a veces más grande. Y para muestra, un botón. Vamos a comparar las penas, que es donde se ve todo clarísimo. La pena de cárcel por negarse a la prueba va de 6 meses a 1 año, y por dar positivo, de 3 a 6 meses. Hay que fijarse bien, la pena por mínima de cárcel por negarse es el doble que la pena mínima por dar positivo. Los números no engañan. Negarse no solo no sirve de nada, sino que puede llevar directamente a una condena más grave. Una vez que se entra en la vía penal, todo pasa a una velocidad de vértigo. La inmensa mayoría de estos casos se gestionan a través de lo que se conoce como juicio rápido. Y su nombre lo dice todo. Es un sistema que está pensado para que haya una sentencia en cuestión de horas, no de meses. El procedimiento es muy directo. Lo normal es que al día siguiente de la detención la persona sea citada directamente en el juzgado de guardia. Y allí la Fiscalía va al grano. Ofrece un acuerdo. Esto se llama conformidad. La cosa es simple. Si se acepta la culpabilidad, hay sentencia en ese mismo momento. Si no se acepta, pues entonces el proceso sigue su curso hacia un juicio normal, que es mucho más largo y, claro, más incierto. Y claro, ¿por qué iba alguien a aceptar la culpabilidad tan rápido? Pues por esto. Aquí está el gran incentivo del juicio rápido. Si el acusado da su conformidad, es decir, si acepta los hechos, la pena que le iban a poner se le reduce automáticamente en 1/3. 1/3 es una rebaja muy importante y es lo que hace que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando las pruebas son evidentes, aceptar el acuerdo sea la opción más, digamos, inteligente. Pero bueno, hemos hablado de leyes, de juicios, de multas, de números. Pero más allá de todo eso, hay un coste que no se puede calcular en euros ni en meses de cárcel. El verdadero coste de una decisión así no está escrito en el Código Penal, está en las vidas que se pueden romper para siempre. Al final, la pregunta que queda en el aire es esa, ¿no? ¿Cuál es el precio real que se paga por una mala decisión al volante? Y la respuesta no es la multa, ni los puntos, ni siquiera la retirada del carnet. El precio real es el riesgo de destrozar una vida, o varias, en un abrir y cerrar de ojos. Y ese es el coste que de verdad debería importarnos a todos.